Mientras el sol caía a plomo sobre los llanos de Morelos, los niños del pueblo eran obligados a mirar cómo Emiliano Zapata era arrastrado con cadenas al patio del cuartel. Los soldados reían, los empujones y los golpes retumbaban en las paredes, y desde un balcón, el coronel Ciriaco Maldonado observaba la escena con los brazos cruzados y una sonrisa fría. Para él, no se trataba solo de capturar al líder del sur, sino de quebrar el espíritu de todo un pueblo. Pero a cientos de kilómetros, en las áridas tierras del norte, Pancho Villa ya sentía un presentimiento en el pecho. El viento le traía rumores de traición, y aunque aún no lo sabía, estaba a punto de recibir la noticia que cambiaría el rumbo de su destino. Bienvenido, compadre, al canal Cuentos de la Revolución. Agárrate, porque lo que viene no es historia ligera, sino relato que huele a sangre, tierra y dignidad. La trampa tendida. El 7 de septiembre de 1918 amaneció con un calor seco que quemaba la piel como brasas. En las afueras de Cuernavaca, las tropas federales de Maldonado esperaban ocultas entre los matorrales. Como víboras listas para atacar, tenían órdenes de no fallar. Zapata caería ese día. 3 jornadas antes, un emisario había llegado al campamento zapatista. Venía con bandera blanca, palabras dulces y una sonrisa que olía a engaño. Don Emiliano, dijo con voz almibarada, el coronel Maldonado lo invita a conversar como hombres de bien. Sin armas, sin violencia, solo palabras. El gobierno está dispuesto a escuchar sus demandas. Los hombres de Zapata fruncieron el ceño. Sabían que algo no andaba bien. Patrón, esto huele a trampa, le advirtió uno de sus generales, apretando el sombrero con rabia. Pero Zapata, con esa mirada profunda que atravesaba el tiempo, respondió sereno. Si hay oportunidad de evitar más sangre, vale la pena intentarlo. Así, acompañado apenas por 5 de sus más fieles, montó rumbo al punto de encuentro. Llevaba solo su pistola al cinto y la dignidad que nunca lo abandonaba. El arresto. En cuanto llegaron al claro, supo la verdad. No había ni mesas de diálogo ni palabras de cristianos. Había fusiles. Ríndanse. Tronó la voz de Maldonado desde detrás de una roca. De los arbustos salieron decenas de federales apuntando con bayonetas. Zapata miró al cielo, donde las nubes se amontonaban como presagios. Alzó una mano, deteniendo a sus hombres antes de que intentaran resistir. Ni modo, murmuró, más para sí que para ellos. Bajó del caballo con calma de hombre que había visto la muerte demasiadas veces. Levantó las manos y se entregó. Lo esposaron como si fuera un ladrón cualquiera. Lo subieron a una carreta como si fuera un costal de maíz. Y al lado, cabalgando con aire de triunfo, iba Maldonado. Al fin, Zapata, se burló. La mosca cayó en la miel. Te aseguro que el pueblo recordará lo que te haré. El espectáculo de la humillación. En Cuernavaca no lo llevaron a escondidas. Maldonado quería espectáculo. Ordenó que lo pasearan por las calles principales, encadenado y derrotado. La gente se persignaba al verlo. Las mujeres lloraban en silencio desde las ventanas. Los hombres apretaban los puños con impotencia. Algunos se mordían los labios para no gritar. En el cuartel, lo arrojaron a una celda húmeda que olía a podredumbre. Pero eso no era suficiente para el coronel. Todos los días lo sacaba al patio. Lo golpeaban frente a los vecinos, obligados a presenciar la crueldad. Miren bien, gritaba desde el balcón. Así acaban los que se oponen al orden. Le negaban agua. Lo dejaban bajo el sol hasta que la piel se cuarteaba como tierra seca. Lo encadenaban de noche para que no pudiera dormir. Y siempre, siempre, Maldonado repetía. En 3 días te colgaré como a un ladrón. Pero antes me aseguraré de que llegues desfigurado. Quiero que el pueblo vea que ni los héroes son de acero. La noticia llega al norte. Mientras tanto, en los llanos de Chihuahua, Villa se encontraba reunido con sus dorados. Planeaban proteger a 3 pueblos que habían sido saqueados por bandidos al servicio del gobierno. De pronto, un jinete cubierto de polvo irrumpió en el campamento. El caballo, reventado de cansancio, cayó de rodillas al detenerse. Mi general, jadeó el mensajero.
Zapata ha sido capturado. Villa se levantó de un salto. El sol de la tarde iluminaba su rostro endurecido por batallas, pero lo que brillaba en sus ojos era tormenta. ¿Qué dijiste, muchacho? Es cierto, jefe. Ayer lo atraparon en una trampa cerca de Cuernavaca. Lo tienen preso. Lo torturan todos los días frente al pueblo. Maldonado planea colgarlo en 3 días. Un silencio helado cayó sobre los dorados. Algunos escupieron al suelo, otros se quitaron el sombrero. Todos comprendieron el peso de esas palabras. Villa caminó despacio, pensativo, con las manos cruzadas en la espalda. Se detuvo frente a un nopal. Miró las tunas como buscando respuestas. Rodolfo Fierro, su mano derecha, se le acercó. Jefe, usted y Zapata no siempre coincidieron. Villa lo interrumpió con un ademán. Se volvió hacia sus hombres, la voz ronca, cargada de fuego. Es cierto, hemos tenido diferencias. Pero ese hombre pelea por lo mismo que nosotros. Por los pobres, por los sin tierra, por los pisoteados. Y no voy a permitir que lo cuelguen como si fuera un ladrón de gallinas. Sus palabras retumbaron en el campamento. Vamos a Cuernavaca. Tronó. Quizá no podamos salvarle la vida, pero sí vamos a impedir que muera sin honor. La marcha comienza. Algunos hombres objetaron. Pero, jefe, Cuernavaca está lejos, y la gente de aquí nos necesita. Villa los miró con firmeza. La gente de aquí seguirá aquí cuando regresemos. Pero Zapata solo tiene 3 días. Ordenó que 500 hombres lo acompañaran. El resto quedaría a resguardar la región. En menos de 1 hora, la columna villista estaba lista. 100 jinetes al frente, con provisiones, municiones y la furia contenida. Villa cabalgaba a la cabeza, serio, con la mirada fija al horizonte sur. El camino sería un calvario. Y no todos regresarían. La columna salió como un río oscuro en la madrugada. El resuello de las bestias, el tintinear de los frenos, el cuero de las cartucheras rozando contra las sillas. Nadie cantó. Nadie bromeó. El polvo se les pegaba a la cara y al alma. A cada tanto, Villa miraba hacia el sur como si el horizonte le respondiera con señales. No era un viaje cualquiera. Era un juramento de sangre. A media mañana, el sol ya les caía como martillo. Pasaron por rancherías donde la gente asomaba medio cuerpo por las puertas para verlos pasar. Un niño, flaco como rama, alzó la mano con timidez. Villa detuvo el caballo y lo miró. El muchacho tenía en la muñeca una cintilla tricolor hecha con retazos. ¿Tu nombre, campeón? Eusebio, mi general. Villa sonrió sin alegría. Le desamarró del cinto una cantimplora y se la puso en las manos. Guárdala. Y dile a tu madre que hoy no tenemos tiempo de comer, pero que vamos deprisa, que no se olvide el nombre de Zapata. El niño asintió y apretó la cantimplora contra el pecho como si fuera un tesoro. Siguieron. Y la noticia se esparció por los caminos. Villa va al sur. El primer golpe llegó antes del anochecer, en las cercanías de León. Iban con la guardia baja, confiados en que ese tramo era tierra de amigos. Vieron un caserío quieto, humo fino saliendo por una chimenea, y unos hombres cargando costales como si terminaran la jornada. Pero al aproximarse, el viento trajo un olor a grasa de arma, y Villa reconoció el brillo bruñido de un cañón entre tablones. ¡Al suelo! Alcanzó a gritar. El estampido partió el aire. Las balas llovieron desde las bardas, desde la azotea, desde el corral. Los dorados respondieron con disciplina. 2 horas de plomo. 2 horas en que la tierra masticó plomo y polvo, y los caballos chillaron heridos. Cuando finalmente quebraron el cerco, el caserío ardía y el olor a pólvora se mezclaba con el del maíz tostado. Quedaron 12 hombres tendidos. Villa se apeó, uno por uno, para cerrarles los ojos. Tomó las placas, los nombres, las historias resumidas en un suspiro. Cuando esto termine, dijo en voz baja, yo mismo les contaré a sus mujeres cómo murieron. No como peros, sino con el pecho al sol. Nadie respondió. La noche cayó sin estrellas, áspera, como si el cielo también llevara luto.
En Aguascalientes, otro zarpazo. Aurelio Medina, enlace leal, fue hallado colgado de un mezquite en las afueras. Tenía al cuello una cartulina con una sentencia escrita torpemente. Así paga la patria a los traidores. Fierro apretó la quijada hasta que crujió. Villa tocó la cuerda, luego el tronco, luego el polvo bajo los pies descalzos de su amigo. Dios aprieta, murmuró, pero no ahorca. Algunos cabrones sí. Descolgaron el cuerpo con cuidado. Lo vendaron con una manta blanca. Villa ordenó enterrarlo allí mismo, junto a una acequia, donde el agua siguiera contando cosas. La columna montó en silencio. A partir de ese momento, el viaje ya no fue solo una misión. Fue duelo y promesa. Una tarde, el cielo se partió en dos. De frente, nubes negras como un ejército cerraban el paso. La tormenta los agarró en campo abierto y los apaleó sin misericordia. Barro hasta los tobillos, relámpagos que les mostraban por un segundo el mundo como un negativo fotográfico. Los caballos querían retroceder. Los hombres, también. Villa, cerca la mirada, avanzaba. Cuando por fin divisaron una hilera de jacales, el aguacero ya era una pared. Llamaron a la puerta de la última casa, humilde, con techo a dos aguas. Una mujer les abrió. Tenía las manos callosas y los ojos hondos, como pozos viejos. Pásele, si traen buena entraña, dijo, apartándose. Entraron goteando, hechos una miseria. El olor a nixtamal y a leña les aflojó el hambre, y aquella mujer, Efigenia, se presentó, hija de Mazaguas, madre de 2 hijos que se había llevado la revolución, le sirvió pozole humeante en jícaras. Villa probó el caldo y sintió que el alma le volvía al cuerpo. Ustedes van a Cuernavaca, dijo ella de pronto, sin darle vueltas. No era pregunta. Villa la miró con curiosidad. ¿Y eso cómo lo supo, comadrita? Porque la gente que cabalga contra el agua no va en busca de abrigo, va en busca de justicia, respondió, con una serenidad que desarmaba. Y anoche soñé con un patio y un hombre que no debía morir como perro. Fierro bufó. No le gustaban los presentimientos ajenos. Pero Villa escuchó en silencio. Efigenia tomó un trapo viejo, lo extendió en el suelo, y con un carbón dibujó la sierra, los meandros, un camino quebrado. No entren por la ruta grande. Los esperan. Hay un paso de contrabandistas. Es más largo, pero los deja detrás del cuartel. Aquí hay una entrada chica, un portón de carga que casi nadie mira, señaló con el dedo una esquina del dibujo. Solo hay que tener paciencia para rodear estas barrancas. ¿Por qué nos ayuda?, preguntó Villa. Porque los ricos se ayudan entre ricos. Y nosotros, los de abajo, si no nos ayudamos, nos comen vivos. Antes de que partieran, la mujer sacó de su pecho un escapulario de la Virgen de Guadalupe, con las orillas deshilachadas por el uso. Llévelo usted, mi general, para que se acuerde de que no viene por venganza. Viene por dignidad. Villa asintió. Guardó el escapulario bajo la camisa, pegado al corazón. En los ojos, una gratitud que no necesitó palabras. La ruta clandestina fue una serpiente interminable entre cerros pedregosos y cañadas con eco. Los cascos golpeaban las piedras, secos, regulares, como un tambor de guerra, mientras el alba mechoneaba de plata los bordes de los montes. No los detectaron. Llegaron a los alrededores de Cuernavaca con el primer resuello del día. Desde una loma, la ciudad parecía un tablero de ajedrez antiguo. Casas de adobe, calles empedradas, y al centro, esa mole oscura que era el cuartel, con su bandera flácida como la lengua de un perro cansado. Villa estudió el terreno con paciencia de cazador. Un ataque frontal era un suicidio. Y él no había viajado para inmolarse. Fierro, llamó. 50 hombres por el norte. Si me ven que no salgo en 2 horas, no esperen misa. Abren por fuerza. ¿Y usted? Villa esbozó una sonrisa fina. Yo voy a entrar por la puerta grande. Con permiso de los señores. El plan lo había rumiado durante el camino. Un uniforme federal impecable, conseguido a precio de favores viejos, medallas justas, bigote peinado hacia abajo,
voz de mando de los que se creen dueños del mundo. Y una mula cargada con cajas que aparentaran fusiles, municiones, tal vez oro de paga. Historia simple. Un coronel enviado desde la capital para hacerse cargo del prisionero ilustre. Lo ayudaron a vestirse. El uniforme le apretó en los hombros, pero calzó. El escapulario quedó escondido bajo la camisa. Villa se miró a sí mismo por un instante, con un gesto que era casi risa. Si no salgo en 2 horas, repitió, que el trueno se oiga hasta el infierno. Con 5 dorados disfrazados de soldados rasos, tomó la mula y bajó por la vereda hacia la ciudad que recién despertaba. En el mercado, 2 mujeres acomodaban canastas. Un vendedor de pan gritó lo suyo. Un perro dormía como santo. Llegaron al portón del cuartel. Los centinelas se irguieron, sorprendidos por la aparición tempranera. «Mi coronel», saludó uno, cuadrándose. «No lo esperábamos». Villa no dio tiempo a desconfianzas. «Órdenes del alto mando», dijo, seco. «El prisionero cambia de custodia. No habrá informes. No habrá preguntas». La autoridad en su voz hizo el resto. Lo pasaron por el patio central, donde el sol apenas clareaba. Un oficial joven quiso correr a avisar al coronel Maldonado. Villa lo detuvo con una mirada que no admitía réplica. «Ni un paso. Primero veo al prisionero. Luego, si hace falta, le canto al coronel». Bajaron unas escaleras húmedas, y el aire se volvió espeso, como si la tristeza hubiera fermentado allí durante años. Un hilillo de agua corría por la canaleta central. Se oían gemidos, tos, cadenas chocando con piedra. El guardia de los calabozos, gordo, con sueño en los párpados, señaló una puerta de hierro con ventanilla enrejada. «Ahí está el del sur, mi coronel. No habla desde ayer». Villa se asomó. Y lo que miró le dolió en un sitio sin nombre. Zapata yacía en el suelo, las muñecas laceradas por los grilletes, un ojo cerrado y morado, los labios partidos. Respiraba corto, con el pecho como fuelle roto. Sintió que una ira vieja le subía por la nuca. «Retírese», ordenó. «Lo interrogaré solo». El guardia dudó apenas y se alejó con los pasos arrastrados. Villa esperó a que el eco se durmiera en el corredor. Entonces bajó la voz. «Compadre», susurró, «soy yo». Zapata tardó en reconocer la sombra tras los barrotes. Cuando por fin distinguió el rostro bajo el kepi ajeno, una luz mínima le encendió el ojo sano. «Llegaste tarde», dijo, con una mueca que era mitad sonrisa, mitad sangre. «Mañana me cuelgan». «No si puedo impedirlo», repuso Villa. El silencio fue un puente entre los dos. Se midieron, como 2 montañas que se han visto toda la vida desde lejos y por fin se tocan. «Estás loco», murmuró Zapata, sin reproche. «Tal vez. Pero la dignidad no se negocia». Villa explicó en susurros lo que había que hacer. Fingir un desmayo al amanecer, tensar las cadenas justo cuando entraran, usar el hierro como masa. Arriba, al norte, Fierro colocaría cargas en la pared menos vigilada. Se necesitaba suerte, coraje y un corazón que no se rindiera. «Si no sale», agregó, «morimos peleando». Zapata cerró el ojo y asintió. «Es mejor morir de pie». Entonces, en el extremo del pasillo, unos pasos apresurados rompieron la calma. Voces cortas. Órdenes. Un sobresalto corrió por los nervios del edificio. Villa apretó la pistola bajo la guerrera falsa. No era la hora prevista. Algo olía a sapo. Un teniente apareció con media docena de soldados. Al frente, con el sombrero en la mano y la cara descompuesta, venía Teófilo Mendoza, dorado de 3 años, valiente en días buenos y cobarde en los malos. Sus ojos rehuían la mirada de Villa. «Ese», balbuceó, señalando. «Ese no es coronel, es Francisco Villa». Los soldados alzaron los rifles como si de pronto el aire pesara más. El teniente, sudando más de lo que justificaba el sótano, tragó saliva. «Queda arrestado por traición. Entréguese». Villa miró a Zapata. Miró el pasillo, midió distancias, ángulos, respiraciones. Bajó la pistola con un gesto lento.
Una sonrisa breve le cruzó la boca. Ándele, pues, dijo. Ya ni modo. Lo esposaron y lo metieron en la misma celda, frente a frente con Emiliano, como si el destino quisiera encerrarlos juntos para ver qué tanto pesaba su nombre. El hierro mordió la piel. La humedad se volvió más fría. Arriba, el día seguía saliendo. Abajo, el tiempo se detuvo. Durante horas callaron. Villa mascó la traición de Teófilo como se masca el tabaco amargo. Zapata, sin fuerzas para la rabia, dejó que su respiración buscara cadencia. Cuando por fin hablaron, fueron pocas palabras, afirmaciones viejas que se decían por primera vez. Honor, tierra, gente. Y mientras cada uno se acomodaba en su nocturna claridad, un rumor distinto comenzó a sentirlo Villa en los huesos. El rumor de la pólvora que todavía no truena, de la dinamita que aguarda la mecha. Arriba, el cuartel bostezaba tranquilo. Abajo, dos hombres aprendían a respirar al mismo ritmo. Cuando amanezca, dijo Villa, cerrando los ojos como quien oye una música, que Dios haga su parte. Lo demás nos toca a nosotros. La lámpara de aceite tembló, y con ella, las sombras. El amanecer estaba a un suspiro. El amanecer del 12 de septiembre entró como cuchillo por las rendijas del cuartel. Afuera, los gallos gritaban sin saber que ese día la historia también iba a cantar. En los sótanos húmedos, Zapata abrió los ojos con dificultad. Cada respiración era una pelea, cada movimiento un tormento. Villa, encadenado frente a él, lo observaba con calma tensa, como jaguar enjaulado. Hoy es el día, compadre, murmuró Villa. ¿Listo? Zapata sonrió apenas, y de su boca rota se escapó un hilo de voz. Listo desde que nací. La entrada de Maldonado. Los pasos resonaron en la escalera. No eran los arrastrados de los guardias comunes, eran firmes, arrogantes. El coronel Maldonado apareció con un sargento y 4 soldados armados. Su uniforme brillaba con botones relucientes, el bigote encerado como siempre, y esa mirada de rata que disfrutaba del dolor ajeno. Buenos días, señores, se burló. Espero que hayan dormido bien, porque será la última vez que descansen en este mundo. Villa lo miró de arriba a abajo, con desprecio. Usted disfruta torturando gente indefensa, ¿verdad? Maldonado se inclinó, mostrando sus dientes amarillentos. Disfruto ver a los enemigos de la patria recibir lo que merecen. Enemigos de la patria. Escupió Villa. Usted es el enemigo. Nosotros peleamos por los pobres. Usted, por mantener el poder de unos cuantos. El coronel rió como hiena. Pero entonces, Zapata comenzó a convulsionar. Su cuerpo se sacudía como espiga en tormenta, los ojos en blanco, espuma roja en la boca. «Se muere», gritó un soldado. Maldonado palideció. Su espectáculo planeado ante el pueblo se desmoronaba. «Entren a revisarlo», ordenó. «Quiero a ese indio vivo, aunque sea medio muerto». El engaño. 2 guardias entraron con cautela. Uno se inclinó a revisar el pulso, el otro se acercó a sujetar el cuerpo. En un segundo, Zapata abrió los ojos con furia. Se incorporó como relámpago y estrelló sus cadenas en la cabeza del primero. El cráneo sonó como charro roto. El segundo intentó desenvainar, pero Villa ya lo tenía del cuello, apretando hasta dejarlo sin aire. Todo ocurrió en un parpadeo. Los otros soldados gritaron, pero el sótano retumbó en ese mismo instante con un estruendo infernal. El suelo vibró, el techo escupió polvo, las antorchas se apagaron por el golpe de aire. Fierro había cumplido. La dinamita reventó la muralla norte. «Es ahora, compadre», rugió Villa. La irrupción de los dorados. Por el boquete abierto en la muralla entraron los dorados de Villa como demonios desatados. Aullaban, disparaban, saltaban entre humo y piedras. El patio principal se convirtió en un infierno de balas y gritos. Los prisioneros de otras celdas, al escuchar la explosión y el estrépito, comenzaron a gritar, a patear barrotes, a sumarse al caos con su desesperación. Villa arrancó las llaves del cinturón de un guardia muerto y liberó a Zapata de sus cadenas. Le entregó una pistola. Emiliano la sostuvo con manos temblorosas,
pero sus ojos brillaban con fuego. «Todavía puedo pelear», dijo con voz ronca. «Entonces pelea, que es lo único que saben hacer los hombres de verdad». Subieron las escaleras de dos en dos. Al salir, se encontraron con un patio cubierto de humo. Federales corriendo en todas direcciones, algunos intentando formar línea, otros soltando las armas y huyendo como conejos. Fierro, ennegrecido por la pólvora, les hizo señas desde un parapeto. «Por aquí», gritó. «La salida está asegurada». La casa de Maldonado. Pero un nombre se les atravesaba en la garganta. Maldonado. Ese coronel que había paseado a Zapata encadenado, que lo había golpeado frente a niños, que había prometido colgarlo como escarmiento. No podía irse impune. Villa y un puñado de dorados lo buscaron entre el humo. Lo encontraron intentando escapar por un pasillo de servicio hacia los establos. Iba a pie, desesperado, con el bigote torcido y la espada arrastrando en la mano. Villa lo alcanzó en 3 zancadas y lo agarró del brazo como quien detiene a un ladrón de gallinas. «¿A dónde tan prisa, coronel?», le escupió en la cara. Maldonado balbuceaba, temblando como hoja en viento. Yo solo cumplía órdenes». «Sí, las órdenes de ser un hijo de perra». Lo arrastró a la plaza principal de Cuernavaca, donde la gente, al escuchar los disparos, se había remolinado en las esquinas. La multitud se quedó muda al ver a Villa con Maldonado maniatado, y detrás, a Zapata tambaleante, pero vivo, sostenido por Fierro. El clamor del pueblo. Los murmullos crecieron como oleada. Algunos lloraban, otros gritaban insultos contra Maldonado, otros pedían sangre. El coronel, encogido, intentaba ocultarse, pero el pueblo lo devoraba con la mirada. Villa subió a Maldonado a una caja de madera usada por vendedores. Luego levantó la mano, pidiendo silencio. «Gente de Cuernavaca». Su voz retumbó en cada rincón de la plaza. «Este hombre que ven aquí es el coronel Ciriaco Maldonado. Ustedes lo conocen. Lo han visto pasear encadenado a Emiliano Zapata. Lo han visto ordenar golpes y humillaciones». La multitud rugió, pero Villa volvió a pedir calma. «Nosotros no somos como él. No disfrutamos con el dolor ajeno. Pero tampoco olvidamos la justicia». Sacó de su morral papeles arrugados. Comenzó a leer. «Aquí están sus crímenes. Ejecuciones sumarias en Puebla. Torturas en Tlaxcala. Violaciones en Querétaro. Quema de escuelas en comunidades indígenas». Cada acusación caía como piedra en el pecho de la gente. El silencio se volvió pesado, cargado de odio y espanto. Villa arrancó una por una las insignias del uniforme del coronel. «Estas medallas las ganó asesinando inocentes. No las merece». Lo dejó semidesnudo, temblando. El destino del verdugo. Villa ordenó que trajeran un caballo viejo, cansado, de paso inseguro. Amarraron a Maldonado sobre el lomo, no como jinete, sino como carga inútil. «¿Vas a cabalgar hasta la capital?», le dijo Villa. «Y cuando llegues, vas a contarles a tus jefes lo que pasa cuando se meten con la gente del pueblo». Una nalgada al caballo, y el animal partió rumbo al camino de México. Maldonado lloraba y suplicaba, pero nadie movió un dedo. La multitud, entre lágrimas y sonrisas, veía cómo la justicia partía tropezando hacia el horizonte. El abrazo. Entonces Villa se volvió hacia Zapata. Sus ojos se encontraron. No hubo discursos ni largas frases. Se acercaron y se abrazaron en medio de la plaza. No era abrazo de amigos cercanos, sino de guerreros que se reconocen, de hombres que entendieron que la causa los unía aunque los caminos fueran distintos. «Gracias, Villa», susurró Emiliano. «No hay de qué, compadre. No cualquiera lo haría, pero yo no iba a dejar que te mataran como perro». La gente aplaudió, lloró, gritó vivas. Ese día no había vencido la revolución, porque todos sabían que la guerra se perdía, pero sí había vencido la dignidad. El humo de la batalla se fue disolviendo sobre Cuernavaca como un mal sueño. En las cornisas quedaron marcas negras de pólvora. En los patios,
casquillos brillando como semillas de bronce. En los muros, grietas nuevas que parecerían, con el tiempo, arrugas de una ciudad envejecida por el miedo. Pero esa mañana, entre charcos de sangre y polvo, el pueblo respiró distinto, como quien, por fin, suelta un nudo que llevaba años en la garganta. Zapata, sostenido por Fierro y por dos muchachos del barrio de San Antón, fue llevado a una casa grande de adobe y teja donde vivía una partera vieja que sabía también de emplastos y curaciones. Sobre una mesa de madera, bajo la luz oblicua de una ventana, le lavaron las heridas con agua de sal y hojas de árnica. Emiliano soportó el ardor con los dientes apretados, apenas un resuello por cada punzada. La partera, con manos de paloma y voz de trueno, no pidió permiso para coserle la ceja abierta. «Se va a quedar una cicatriz», dijo, «para que no se le olvide que los vivos no están para humillarse». Zapata movió la cabeza, agradecido. En el marco de la puerta, Pancho Villa observaba en silencio. El escapulario que le regaló Efigenia le pesaba templado sobre el pecho, como si la Virgen estuviera ahí, quieta, vigilando que la rabia no se le trepara a la lengua. «Tenemos que salir antes de que el gobierno junte refuerzos», dijo Fierro, con la voz aún rugosa de pólvora. El ruido se oyó hasta las montañas. Villa asintió. Volvió la vista a Emiliano. «¿Puedes montar?» «Puedo», respondió Zapata, obstinado. «Mis huesos no se rompen con discursos de ratas». La partera le colocó una venda alrededor del torso, apretándolo justo para que el dolor doliera menos. Antes de que se levantara, un grupo de mujeres entró con jarras de agua fresca, tortillas calientes y frijoles negros humeantes. Las manos temblaban, pero los ojos hablaban claro. «Gracias». Una de ellas, con rebozo azul, se atrevió a hablar. «Lo vimos, don Emiliano. Lo vimos allí como si lo estuvieran crucificando. Y lo vimos salir. Que Dios los guarde». Zapata intentó incorporarse para agradecer, pero la partera lo empujó de vuelta a la mesa. «Agradezca cuando pueda respirar sin hacer muecas», sentenció. En la plaza, el rumor de la hazaña iba creciendo como un canto. Los niños correteaban entre soldados rendidos, recogiendo casquillos como canicas. Un viejo con machete al cinto señalaba el boquete de la muralla y repetía, con emoción nueva: «Por ahí entraron. Por ahí entraron». Los comerciantes levantaban sus puestos derribados, y en cada esquina había un corrillo contando su versión de la historia, añadiendo detalles, coloreando héroes. En ese río de voces, un nombre aparecía como espina: Teófilo Mendoza. Fue él, decían unos. Lo delató por unas monedas. No fueron monedas, fue miedo, corregían otros. Que a los miedosos el diablo los compra por centavos. Fierro escuchó sin comentar. Tenía el olfato despierto, como perro viejo. Encontró al traidor en un callejón lateral del mercado, con la camisa metida en los pantalones a medias, los ojos moviéndose como moscas. Teófilo intentó sonreír. «Mi general, yo...». Fierro lo miró desde el borde del desprecio. «¿Cuánto vale un hombre que entrega a su gente?» Teófilo tragó saliva. Yo pensé que ya no había nada que hacer». «¿Qué Villa? ¿Qué usted?» «Pensaste», lo interrumpió Fierro, «pero no creíste. Y en la guerra, el que no cree, estorba». No hubo golpes. No hizo falta. Ordenó que lo ataran a un poste, a la vista de todos, para que escuchara los relatos del pueblo, para que cada palabra fuera una piedra. La justicia de Villa no se vestía siempre de muerte. A veces elegía el peso lento del desprecio. «Te irás con nosotros», dijo Fierro por fin. «Y delante de todos vas a cavar las tumbas de los que murieron por tu miedo. A ver si con la pala aprendes vergüenza». Teófilo bajó la cabeza. El silencio fue su condena. Al mediodía, Villa mandó tocar reunión. Sus hombres, sudorosos, ennegrecidos, formaron en el patio del cuartel tomado. Trajeron camillas con los caídos propios y ajenos. Se improvisaron mortajas con mantas y banderas rotas. Villa pasó revista con mirada encendida. No buscaba fallas, buscaba nombres para recordar. «Hoy no ganamos la guerra», dijo, alzando la voz. «Hoy ganamos algo más terco,
la dignidad. Nadie nos la regala. Se toma de vuelta con los dientes. Una ovación lo interrumpió, áspera y hermosa. Villa esperó. Luego buscó a Zapata con la mirada. Emiliano, ya montado en un caballo tordillo manso que le habían conseguido, se acercó paso a paso. El pueblo cayó, como si las estrellas bajaran a escuchar. Cuernavaca, dijo Zapata, con la voz ronca pero firme. No se les olvide lo de hoy. No porque yo esté vivo, sino porque ustedes también lo están. Si un día vuelven a querer humillarlos, acuérdense de esta plaza. Y acuérdense de que la tierra se defiende con el cuerpo entero. Un murmullo encendido recorrió a la gente. Las mujeres levantaron los rebozos. Los hombres alzaron los sombreros. No había euforia. Había esa calma que dejan los actos que eran necesarios. Aquella tarde, cuando el sol comenzó a inclinarse hacia los cerros, Villa ordenó la retirada. No se trataba de quedarse a administrar ciudades, ni de posar para retratos. Él era el viento norte. Llega con furia, hace lo que vino a hacer y se marcha antes de que lo cercen. Al norte, dijo, al tiempo que se acomodaba el escapulario bajo la camisa. Siempre al norte. Fierro montó a su lado. La columna se formó con rapidez. Los heridos al centro, flanqueados. Los muertos, en la retaguardia, envueltos y sobre mulas, porque también los difuntos tienen que volver a casa. Zapata se acercó. Los dos hombres se miraron un segundo más, con el peso de las diferencias antiguas balanceándose en el aire como lámpara. Villa tendió la mano. Lo demás es camino. Y camino es lo que nos sobra, respondió Emiliano. Se estrecharon, y el gesto fue, más que despedida, un pacto silencioso. No romperían la columna vertebral de la causa, aunque la piel la llevaran cada quien en diferente dirección. Villa silbó. Su caballo brincó 2 pasos. Los dorados arrancaron a la par. La gente los despidió con un murmullo que era mitad plegaria, mitad corrido. El polvo volvió a levantarse sobre las piedras calientes. Zapata, con el torso vendado y el ojo amoratado, giró su caballo hacia el sur. A su alrededor, hombres de bigote ralo y manos curtidas por el arado se fueron sumando, como si los hubiera convocado la sola visión de su figura a caballo. Nadie le preguntó, ¿a dónde? Todos sabían la única dirección que conoce la dignidad. De regreso a la gente. Esa misma noche, a 3 leguas de la ciudad, unos campesinos escucharon, entre la neblina, un relincho extraño. En un desfiladero cercano a Toluca, encontraron un caballo viejo tirado de costado, con la espuma seca en las comisuras. Junto a él yacía un hombre, atado aún por las muñecas con cuerda reseca, el bigote, deshecho, las medallas, arrancadas. No hubo duda. Era Ciriaco Maldonado. Se fue solo, dijo uno, escupiendo al costado. ¿Cómo se van los cobardes? Sin nadie que lo reclame. O quizá lo acompañó alguien que no vemos, dijo una mujer, encendiendo una vela. A veces la justicia se viste de blanco y empuja. El rumor creció a velocidad de pólvora. En las cantinas, unos juraban que el caballo, harto del peso, se había desbarrancado. Otros hablaban de una mujer de rebozo blanco que caminaba en la orilla del abismo, sonriendo sin dientes. Sea como sea, el resultado era el mismo. El verdugo no volvería a alzar voz en ningún balcón. La noticia llegó a Cuernavaca al amanecer siguiente. Un grupo de hombres salió con una carreta para recoger el cuerpo. Lo trajeron de vuelta cubierto con una sábana. Nadie lloró. Nadie insultó. El silencio fue una lápida antes de la lápida. Se acabó el espectáculo, dijo el viejo del machete, mirando el boquete en la muralla como se mira una puerta nueva. Aquella semana, la ciudad entera pareció enderezarse un poco. No porque la guerra hubiera cambiado de rumbo, todos sabían que no, sino porque algo en el alma había recuperado su lugar. Los niños ya no bajaban la vista cuando pasaban soldados federales por la calle. Las mujeres volvían del mercado con los hombros un poco más arriba. Los hombres, en los patios, afilaban machetes con menos miedo y más paciencia. Por las noches, alrededor de los fogones, comenzaron a hilarse versiones de lo ocurrido.
Unos decían que Villa entró al cuartel hecho coronel de mentira y que su voz había sido tan mandona que los guardias lo obedecieron con gusto. Otros aseguraban que por la muralla se había visto, minutos antes de la explosión, la figura de una mujer de rebozo bendiciendo el muro. Casi todos coincidían en una imagen. La de Zapata, tambaleante pero en pie, abrazando al del norte. Ese abrazo se quedó vibrando en los patios mucho después de que se hubiera apagado el último fogón. Ese día, dijo la partera, limpiando agujas, aprendimos que la dignidad no se alquila ni a plazo. Se paga al contado, con sangre y con dientes. A unos kilómetros, en la columna villista, Teófilo Mendoza caminaba con las manos atadas a la brida de una mula. En el rostro llevaba polvo y vergüenza. Cada tanto, Fierro lo ponía al frente, con una pala al hombro. ¿Ves ese mezquite? Le decía. Ahí vamos a parar. Hay 2 cruces sin nombre que necesitan tierra. Teófilo cavaba. La pala se hundía en la tierra dura, y el aire se le iba en quejidos. Con cada palazo, pensaba en la cara de su madre, en los 12 compañeros que no volvieron de León, en Aurelio colgado del árbol. Al final del día, se le cayó el miedo y quedó lo que suele quedar cuando la cobardía se desnuda. Pura tristeza. Villa lo miraba de lejos, sin ensañarse. Sabía que a los hombres, a veces, los salva el castigo bien puesto. Cuando lleguemos al norte, pensó, ya veremos si entendió. Pero todavía faltaba camino. En Cuernavaca, la muralla Richa comenzó a tener nombre propio entre los vecinos, La Herida. Los que pasaban por ahí cruzaban los dedos, no por cábala, sino por memoria. A los niños, las madres les contaban la historia, bajito, como quien susurra un secreto que no se debe olvidar. Ese fue el día en que Pancho Villa le devolvió la dignidad a Emiliano Zapata. Y esa frase, como una moneda limpia, fue cambiando de mano en mano. Algunos la guardaban en el bolsillo del pecho. Otros la ponían en el altar junto a la Virgen. Cada cual la hacía suya. Porque ya no se trataba de 2 nombres. Se trataba de un aprendizaje. La honra no se vende, la justicia no se pide de rodillas, y cuando un hombre justo cae, otro justo lo levanta. La noche volvió a caer sobre los tejados de Cuernavaca, pero ya no era la misma noche. Tenía grietas por donde entraba una luz pequeña, tercamente nueva. Como si la ciudad, por fin, hubiese recordado su propio nombre. El tiempo pasó como pasa en las tierras calientes, lento en las horas, rápido en los meses. Y sin embargo, aquella jornada en Cuernavaca quedó sembrada en la memoria colectiva como semilla imposible de arrancar. No importaba cuántos partes oficiales mandara el gobierno ni cuántos periódicos comprados intentaran callarlo. La gente ya lo había visto con sus propios ojos. Y lo que se ve con los propios ojos se convierte en verdad eterna. El eco en los pueblos. Las semanas siguientes, los corredores que iban de rancho en rancho no hablaban de otra cosa. Algunos contaban con lujo de detalles como Villa había entrado disfrazado de coronel. Otros exageraban diciendo que Zapata, aún encadenado, había derribado el solo a una docena de soldados. Y en cada fogón, cada plática, cada corrido improvisado, la historia crecía como crecen los mitos. En Morelos, los niños jugaban a ser Villa o ser Zapata, improvisando cadenas con bejucos y gritando libertades en patios de tierra. En Chihuahua, se cantaba que el del sur y el del norte se dieron la mano como hermanos de sangre. Y hasta en las cantinas de Sonora, entre tequila barato y humo de cigarro, alguien se levantaba a declamar. Ese día supimos que ni el más grande verdugo puede arrancarle el alma al pueblo. Las palabras se repetían, se desgastaban y se volvían nuevas. Como monedas que cambian de mano, cada quien le daba su brillo distinto. El regreso de Zapata. Emiliano volvió a sus tierras con el cuerpo maltrecho, pero la dignidad intacta. En Anenecuilco lo recibieron como quien ve regresar a un muerto. Las campanas de la iglesia repicaron solas, las tocaron los niños, emocionados, y las mujeres lloraron de alivio al verlo cabalgar de nuevo, aunque fuera con vendas y mirada cansada. No vine a celebrar, dijo al bajarse del caballo. Vine a recordarles que la tierra no se defiende con lágrimas, sino con machetes y con siembra.
Sus hombres, los viejos y los nuevos, lo miraban con la devoción de quien ve a un símbolo más que a un hombre. Y aunque las fuerzas federales seguían presionando, aunque la guerra parecía cada vez más perdida, el sur volvió a erguirse. Porque no importaba si el futuro traía derrota. Lo que nunca volverían a quitarles era la certeza de que su líder no había sido vencido en espíritu. El norte y su andar. Mientras tanto, Villa y sus dorados siguieron su ruta hacia Chihuahua. El camino de regreso fue menos glorioso y más pesado. Cargaban heridos, cargaban muertos, cargaban el silencio de lo vivido. Pero también llevaban algo que no se compra ni se roba: la certeza de haber hecho lo correcto. Teófilo Mendoza marchaba entre ellos todavía bajo la condena de la pala. Cavó tumbas en cada descanso, hasta que las manos se le hicieron ampollas y la espalda se le partió en dos. Al llegar al norte, Villa lo llamó frente a todos. «Ya pagaste algo de lo que debías», le dijo. «Pero la deuda más grande la tienes contigo mismo. Aprende a mirar a los ojos sin bajar la cabeza. Si puedes hacer eso, tal vez todavía vales como hombre». Teófilo no respondió. Solo levantó la mirada, húmeda, hacia el horizonte. Nunca más se volvió a hablar de él, pero algunos juran que se quedó en Chihuahua trabajando la tierra en silencio, como queriendo enterrar su vergüenza entre surcos de maíz. El destino de Maldonado. El cuerpo de Ciriaco Maldonado fue hallado en el desfiladero de Toluca, como ya se dijo. La versión oficial habló de accidente. Los corridos, en cambio, dijeron que fue la justicia divina la que lo empujó. Unos campesinos aseguraban haber visto a una mujer vestida de blanco en la orilla del barranco, sonriendo con la serenidad de las ánimas. El gobierno intentó ocultar el hallazgo, pero el rumor era más fuerte. En cada pueblo se repetía como oración: el verdugo no llegó a la capital. Se lo tragó la tierra. Y así quedó. No como un accidente, sino como una señal de que hasta la misma naturaleza se rebela contra los injustos. El mito compartido. Los años siguientes trajeron derrotas, traiciones, muertes. Zapata caería en emboscada tiempo después. Villa sería asesinado a balazos en Parral. Pero nada de eso borró aquel día. En las noches, cuando el maíz hervía en las ollas y el viento entraba por las rendijas, siempre había alguien que decía: ¿se acuerdan del día en que Villa le devolvió la dignidad a Zapata? Los niños abrían los ojos como platos, y los viejos asentían con orgullo. Y aunque cada versión cambiaba detalles, unos hablaban de 100 hombres, otros de 1000. Unos decían que el caballo de Maldonado voló por los aires, otros que se lo tragó el río. El núcleo siempre era el mismo: la dignidad no se negocia. La lección eterna. Ese día enseñó más que una victoria militar. Enseñó que el valor no está en ganar batallas, sino en sostener la frente cuando quieren bajártela a la fuerza. Que la tierra vale tanto como la palabra, y que la palabra vale tanto como la sangre que se derrama por ella. Por eso, en cada corrido, en cada cuento, en cada rezo, siempre quedó grabada la imagen de los dos caudillos abrazándose en la plaza de Cuernavaca. No como amigos íntimos, sino como hermanos de causa. Y en ese abrazo, el pueblo encontró un espejo donde mirarse. Divididos podían perder guerras, pero juntos nunca perderían la dignidad. Epílogo. Voz del pueblo. Dicen los viejos del sur que en las madrugadas tranquilas todavía se escuchan cascos lejanos en los llanos de Morelos. Y que en Chihuahua, cuando sopla el viento del norte, parece que trae consigo un eco de voz ronca diciendo: «Al sur, compadre, al sur». Los niños crecieron oyendo la historia no como un relato de sangre, sino como una lección de vida. Dios aprieta, pero no ahorca. Y cuando un hombre justo cae, siempre hay otro dispuesto a levantarlo. Y así, generación tras generación, quedó sembrada la certeza. Aquel 12 de septiembre, en Cuernavaca, no ganó un ejército, no ganó un caudillo. Lo que ganó fue la dignidad del pueblo. Porque, como repiten todavía en las plazas, con guitarra y voz firme: la honra no se vende. La dignidad no se cuelga. Y el recuerdo de Zapata y Villa cabalgando juntos es más fuerte que cualquier bala.